visto sobre todo cómo es que se producía el sexo cromosómico. Eso es muy fácil, cromosoma X, cromosoma Y, hemos escuchado el cariotipo, pero sobre todo cuando hemos ido a analizar el desarrollo de los genitales masculinos, habíamos visto que a la sexta semana se producía la migración de células hacia las gónadas indiferenciadas, de donde aproximadamente entre las 7 y 8 semanas se detectaba un testículo que tenía las funciones de realizar en los periodos ulteriores. Esto es, la presencia de las células de Leydig, productoras de testosterona, eran responsables del desarrollo de los genitales internos, en este caso los dependientes de los conductos de Wolff, lo que estoy preguntando. ¿Qué originaban estos conductos de Wolff? Como he dicho, el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales y el conducto eyaculador, ¿verdad? Ahora, los genitales externos, en este caso, de las estructuras indiferenciadas, habíamos indicado que por acción de la dihidrotestosterona, esto por la conversión de testosterona por acción de las 5 alfa reductasa se convertía en dihidrotestosterona, y esta a su vez tenía efectos sobre estos elementos de los genitales externos, llámense pene, glande y cuerpo del pene y los sacos escrotales. Eso era dependiente respectivamente del tubérculo genital, del pliegue uretral, del microscopio urogenital y del seno urogenital, esas 4 estructuras indiferenciadas. En el sexo femenino el fenómeno era diferente, porque además las células de Sertoli, decía, tenían la propiedad de generar factor de inhibición mulleriana para inhibir a esa estructura que también está presente en el sexo masculino, era con los conductos de Muller. Entonces se atrofian y obviamente que desarrollan únicamente los conductos de Wolff. En el sexo femenino habíamos indicado que al no existir este factor de inhibición mulleriana, se desarrollaban un poco más tarde, entre las 9 y 10 semanas, los conductos de Muller, y que daban origen a las trompas de falopio, útero y el tercio superior o la parte superior de lo que es la vagina. Y la parte faltante en el conducto vaginal era dependiente del seno urogenital, ¿verdad? Esto hemos dicho ayer. Creo que este es el resumen, esto es lo que más debe destacarse. Y hemos hablado también que el cromosoma, uno de los cromosomas X se condensaba y formaba la cromatina de Barr. Habíamos indicado que las mujeres eran mosaicos porque tenían influencia tanto de los cromosomas paternos como de los maternos cuando estos estaban en función. Entonces, esta situación se debía a que se condensaba uno de los cromosomas que aparecía en la cara interna de la carioteca, o sea, en las células epiteliales, una formación redondeada a la imagen del microscopio. En los glóbulos blancos aparecían como formaciones de palillos de tambor, ¿no? Que este cariotipo, más bien, esta observación así nos permitía o nos ayudaba a poder detectar algunos problemas relacionados con las alteraciones cromosómicas, como ser la enfermedad con síndrome de Turner o el triple X. También se observaban ahí 2 corpúsculos tribales y 2 verticales.
eso es lo que queremos hasta este momento. En resumen, ¿qué más hemos hablado? ¿Qué más hemos dicho? A ver, alguien venga a proyectar la máquina, ahora sí estamos más cerca. El fondo aparece. A ver, chicos, ahí de nuevo. Voy a tocar el tema de lo que es la esfera genital en el sexo femenino. Y vamos a ratificar lo que había dicho en la clase de ayer. Las estructuras genitales en relación con la reproducción interna nos referimos al útero, a las trompas y las gónadas, que son estructuras principales que se encuentran a los lados del útero, próximas a las trompas. Eso. Y los genitales externos, aquí estamos viendo las glándulas mamarias, la vagina, la vulva, etcétera, etcétera. Esas son las estructuras genitales que iba a mostrarles nada más eso. Ahora, el ciclo menstrual es el producto, son cambios cíclicos, fisiológicos, cambios hormonales, que el destino final es la generación de un gameto, en este caso, un óvulo maduro. De eso se trata. Estos cambios fisiológicos tienen un inicio. Ese inicio aproximadamente se va a producir entre los 9 hasta los 13 años. Este es un inicio de un dato. Se llama menarca. La primera menstruación es la menarca. Esta menarca en los países desarrollados en años está disminuyendo, y la literatura dice que cada vez está bajando más, en unos 3 meses en algunos países. Nosotros no sabemos cómo estamos. Influye mucho la temperatura, la alimentación y la influencia de los medios en los que nosotros vivimos, que hace muchos años no había. Allá. Allá cortinas no las tenemos. Ya. Nos va a servir. Ya está. Muchas gracias. Ya. Micho. Es el tema, ¿no? Es el gran problema de nuestra facultad acreditada. Aquí lo que nosotros estamos viendo son los genitales, útero, trompa, todo lo que les he dicho, ¿verdad? Estamos viendo No se ve nada. aquí en un corte transversal, nuestro corte, vemos por cada uno aquí, vemos igual eso. Igual, ahora vamos a ir a ¿Pasa? definir lo que es el ciclo menstrual. Se los voy a leer lo que dice para explicar lo que hablamos, ¿no? Lo que les he dicho en términos, dice, el ciclo menstrual
es el conjunto de cambios fisiológicos que se produce de forma cíclica en el sistema reproductor femenino, regulados por el eje hipotálamo, hipófiso ovárico, y que preparan al organismo para una posible fecundación. Eso es lo que les he dicho inicialmente. Aquí el concepto es de palabras más precisas. Ese es el ciclo menstrual. Ahora, este ciclo menstrual tiene un inicio. El inicio es el sangrado uterino, el primer día, aunque hormonalmente a veces no coincide una explicación, pero nosotros debemos partir de algún consenso, y ese consenso es generalizado. El primer día del sangrado es el primer día del inicio del ciclo. Normalmente un ciclo tiene 28 días hasta la aparición de otro sangrado. Esto quiere decir que en el día 14 de este ciclo de 28 días se va a producir la ovulación, la generación del gamete femenino. Estos 28 días es referencial, puesto que puede, según alguna literatura, 7 días antes y 7 días después se consideran como periodos regulares, en ese rango. Y esto de regulares entre comillas, porque hay que aclarar este concepto. Algunos autores dicen de 21 hasta 34 días. Esta posibilidad está en función de la población de países que tienen algunas costumbres, algunas características, y eso hace que tengan estas variaciones. Además tienen un componente genético. El volumen del sangrado puede variar entre 40 hasta 80 ml. Guyton, por ejemplo, dice, ¿no?, que 40 es de sangre y el otro 35, 30 de sangre, no, más bien de secreción serosa, dice, ¿no? Ese es el volumen. Otro autor dice 3/3 partes son sangre arterial y 1/3 sangre venosa. Eso dice. Lo que sí caracteriza de este sangrado menstrual es que tiene una sustancia que se llama la fibrinolicina. Y esta fibrinolicina evita la coagulación sanguínea de este sangrado. En este momento no tiene trascendencia lo que les estoy diciendo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se está en un hospital? Porque las pacientes llegan y ¿qué es? Es una amenaza de aborto, está embarazada, amenaza de aborto. Y a veces no tiene examen de laboratorio, a veces suba sangrado uterino normal. Le ponen nomás el diagnóstico, internan todavía. Y ahí la pregunta viene, ¿no? A ver, ¿cómo es? ¿Por qué dices tú, hay coágulos, no hay coágulos? No hay coágulos. Entonces te estás internando una menstruación. Entonces ese es el detalle, jóvenes. Desde ahora ustedes se están formando para ejercitar la profesión. Lo más ridículo que puede pasar es que tú internes una menstruación, ¿no? Porque puede tener un dolor por otra causa y la paciente viene por ese dolor y coincide con su sangrado menstrual y la internas. Esa es la verdad. Entonces, primera pregunta, señora, ¿este sangrado qué tiene? ¿Tiene coágulos? No, doctor. Posibilidad de ser una menstruación, hasta ahí investigamos. Entonces, en esta parte hay que hacer esta mención, esta aclaración. Ahora, algunos términos que hay que aclarar, bueno, definitivamente no estamos viendo, me está ayudando para direccionar la discusión. Hay que hablar de alguna terminología. Por ejemplo, hablamos de la menarquia. La menarquia es el inicio
de los ciclos reproductivos que hablan de una madurez sexual capaz de producir óvulos maduros y por ende generar un embarazo. Esa es la menarquia. Les he dicho ya que se presentan en diferentes edades. El otro concepto del desarrollo es la telarquia. ¿Sí? ¿Cierto? La telarquia se refiere al desarrollo de las glándulas mamarias, que en este proceso de la menarquia, evolutivamente la telarquia es el primer paso. Si ustedes se van a ver niñitas que están desarrollando hasta tener su periodo menstrual, van a empezar a tener desarrolladas ya las glándulas mamarias. Es el desarrollo. En segundo lugar, en secuencia, podemos decir que es la pubarquia. La pubarquia, desarrollo del vello pubiano y axilar, dependiente obviamente de alguna influencia de hormonas androgénicas. Y en cuarto lugar va a ser en tercer lugar va a ser la menarquia, ¿no? Telarquia, pubarquia y menarquia como inicio de los ciclos regulares. Y ahí tenemos otro término, que está la adrenarquia. La adrenarquia es el desarrollo de las glándulas suprarrenales a partir de los 8 a 10 años en el sexo femenino y en el masculino de 10 a 12 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las glándulas suprarrenales van a empezar a producir dehidroepiandrosterona, que estos picos van a ir hasta los 25 años más o menos en ambos sexos y va a garantizar la producción de estos andrógenos débiles. Tenemos otro concepto que es la menopausia. Mucha gente común habla de la menopausia como un rango, como un periodo. En realidad, la menopausia es el último sangrado, es la última menstruación que tiene la mujer. Por lo tanto, es un límite. Sin embargo, en el comportamiento de las mujeres, puede que en un mes aparezca y después que esté en un mes y que después desaparezca 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente aparece. Entonces, ese primer periodo que estamos identificando no sería la menopausia, sino sería este último, pero tampoco sabemos qué va a ser esto. Entonces, por eso se habla un término más flexible. Ese término flexible se refiere a la perimenopausia, o sea, se refiere a aquel periodo que está en torno a, y se recomienda en este periodo tener una planificación, tener anticoncepción, porque los menopausitos pueden aparecer en cualquier momento, pueden directamente, sin tener su periodo menstrual, pueden embarazarse. Por eso se recomienda hacer planificación anticoncepción en este periodo, por ese hecho. Una vez que se ha definido ya la menopausia como tal, el siguiente periodo es el climaterio. El climaterio caracterizado por la caída de las hormonas, sobre todo estrógeno y progesterona, de tal manera que tendrán todos los efectos por esta caída. Eso vamos a llevar mañana, las funciones de las hormonas esteroides. Y mostramos esta lámina que me hubiese gustado que la vieran. Algo se ve. Es el ciclo menstrual. ¿Pueden ver? No, ciclo menstrual, ¿sí? El ciclo menstrual normal se denomina también ciclo bifásico. Ciclo bifásico, ¿por qué? Porque tiene un periodo que se llama estrogénica y progestacional. Estos dos periodos descritos de esta manera están limitados, están divididos por la ovulación. Eso es. Y hay diferentes puntos de vista de acuerdo a las estructuras que nosotros consideremos. Si yo considero, en este caso, el ovario, pues habrá
una fase folicular, el desarrollo de los folículos hasta llegar al folículo maduro, óvulo, y después de este se va a la fase folicular lútea. Es la fase folicular y después se va a la fase lútea. Estamos hablando del mismo folículo. Eso como consideración del óvulo. Cuando nosotros consideramos el útero como estructura anatómica, hablamos de una fase proliferativa y de una fase secretora después de la ovulación. Podemos también hablar desde el punto de vista del óvulo y decir que es un periodo preovulatorio y postovulatorio. En realidad, todo esto está bajo una lógica bien explicada y que se refieren a lo mismo. Se refieren a lo mismo. Fase estrogénica, aumento de estrógenos. Fase folicular, influenciada por esos estrógenos para el desarrollo folicular. Los folículos que producen estrógenos van a ir al endometrio para proliferar y hacer que desarrollen estas estructuras, este tejido. Y el preovulatorio, refiriéndonos antes de la ovulación, y el postovulatorio después de la ovulación. Aquí marca como límite la ovulación. Entonces, a esto se denomina ciclo bifásico. Ahora, aquí abajo está una imagen que es el ciclo monofásico. El ciclo monofásico se caracteriza porque solamente hay una sola fase. En este caso existe la fase estrogénica. Si ustedes hacen análisis de esto con las características específicas de cada ciclo, vamos a poder nosotros explicar muchas cosas. Por ejemplo, un ciclo monofásico jamás va a poder terminar en una ovulación. Eso. Pero digo, no tengo este tipo de rechazo. Seguro que está haciendo un ciclo monofásico. Y normalmente las mujeres en los primeros meses, en los primeros años, hacen ciclos monofásicos. En la menarquía, alrededor de un año, no tienen unos ciclos regulares, sino hacen ciclos monofásicos. De igual manera, al terminar los ciclos reproductivos, también hacen ciclos monofásicos. En este periodo, reitero una vez más, no hay ovulación. Si no hay ovulación, no hay formación de folículo de Degraf, no hay un óvulo maduro. Por lo tanto, no va a haber jamás fecundación, no va a haber reproducción. ¿Cierto? Eso a manera de anécdota cuento, ¿no? Se casa la pareja emocionados, ¿no? Y el primer mes es de embarazo negativo, el segundo mes también puede ser. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo ciclos monofásicos. Por eso es que esto puede aparecer así. ¿Se entiende esta relación? ¿Se entiende? Lo importante es que se entienda. Entenderán ustedes que hubiera sido ver mostrar una lámina y explicar. Aquí está, desde luego, la menstruación con las características que habíamos descrito. Si tienen alguna dificultad, me lo hacen saber, por favor, en ese marco de sinceridad. No es una clase simplemente de compromiso, de formalidad. Ha dado una clase, cualquier cosa, listo, y chao, adiós, y cree que uno ha entendido. El objetivo es que sea una cosa chiquita, pero que se entienda, porque de lo contrario, mi función no estuviera aquí cumpliendo bien y estuviera estafando al Estado, ¿no? Consumiendo, y eso no va a pasar. Aquí vemos en esta lámina las hormonas que están comprometidas en este ciclo menstrual. Analizamos desde el hipotálamo, vemos la GnRH o la LHRH, que se refieren a lo mismo, es un decapéptido sintetizada en el hipotálamo, y que esta hormona
se libera por pulsos, teniendo particularidad tanto en la fase estrogénica como en la progestacional, por pulsos. Hace muchos años, cuando se estaba estudiando esto, alguien ha dicho, vamos a inducir a la ovulación y le han puesto un suelito y la hormona, y en realidad no tenía efecto, porque era una estimulación sostenida continua. Entonces de ahí se descubrió que estas hormonas para el funcionamiento tienen que ir por pulso, hay pulsaciones. Esa es la manera de funcionar, es una cosa muy particular del funcionamiento. Luego a nivel del hipotálamo tenemos las dos gonadotrofinas, la FSH y la LH, que desde el punto de vista químico son glucoproteínas. La unidad alfa es similar a ambas y la subunidad beta difiere. Esa es la forma como estos funcionan. Y además la LH está que desde este momento puede ser pregunta de examen. Me lo voy a ir anotando. ¿Quién no está anotando las preguntas de examen? No ha venido. Ah, claro, está ahí. Entonces, fíjense, voy a lanzar este conceptito, grábenselo. La LH y la beta-HCG, que es la gonadotropina coriónica, tienen acciones muy parecidas, no digo idénticas. Por eso es que ya más adelante vamos a ver que la LH va a ser reemplazada por la beta-HCG para seguir manteniendo el cuerpo lúteo. Todavía no me están entendiendo, me estoy adelantando un poquito para aprovechar la acción de estas hormonas. En los ovarios se producen estrógeno y progesterona respectivamente. Son las hormonas más destacadas, aunque habrá una pequeña fracción de testosterona que los autores ni mencionan, otras como la bilirrubina, la quinina, etc. Pero son de menor relevancia. Estas son las hormonas que vamos a considerar más adelante. Y ahora vamos a ir a analizar lo que es el ciclo ovárico. No se ve nada, ¿no? Ciclo ovárico, etc. Bueno. Como hemos dicho, primer periodo estrogénico, ciclo ovárico es lo mismo, y vamos a hablar de esta primera parte. Y vamos a hacer un poquito de historiación, que no gana que lo hayamos perdido el tiempo, pero podemos recuperar, y creo, una de estas noches, para no desfasarnos mucho, porque así, hablando lentamente, se puede, tienen que entender si nosotros no tenemos el mensaje claro, vamos a estar mal. Y creo que se aprende más de las clases que de la lectura. Claro. Entonces, nos vamos a referir qué es lo que pasa en el desarrollo en los ovarios, cómo empieza. Una vez que las células, los ovogonias, han migrado hacia la zona donde se encuentran estas gónadas indiferenciadas, ahí van migrando las ovogonias, y aproximadamente hasta el quinto mes de la vida intrauterina, cuando es muy bebito, ahí está dentro de la panza, el bebé, hasta ese periodo se van formando por mitosis simple la multiplicación, la división de estas células. Mitosis simple, como cualquier célula de cualquier organismo. Ahí, a partir del quinto mes, este número de células llega más o menos a 7 millones. Llega esta es la población de células. A partir de este periodo ya entran a las divisiones meióticas, una división muy particular donde los genes del padre y de la madre se van recombinando y nace un producto que no es ni padre ni madre, sino es un individuo muy particular, además que ese sujeto va a ser alojado en el útero de la madre y que tiene que adaptarlo, tiene que aceptarlo, tiene connotaciones
tecnológicas que vamos a considerar en algún momento. Entonces, hasta ese momento son 7 millones. Aquí están los 7 millones, ¿no? A eso se denomina reserva ovárica en general. En el momento del nacimiento, según los autores, uno que dice, llega a 1 millón en el momento del nacimiento, otros dicen 2 millones, otros 3 millones. Este autor habla de 3 millones. Habla de 3 millones porque así como se han duplicado, también se convierten en folículos atrésicos, se van degenerando, se mueren y llegan esa cantidad de 1 millón hasta 3 millones en el momento del nacimiento, con la división en la primera fase, ¿no? En la profase, y así siguen y siguen muriendo por el fenómeno de la apoptosis, que es un mecanismo por el que estas células van muriendo. En el momento ya de la primera, en la menarquia, como vemos, más o menos llegan 400.000 óvulos. 7 millones, 1 a 3 millones en el momento de la adolescencia. Estos 400 millones. Algunos hablan de 300, pero cuando hay cosas controversiales no me gusta preguntar. Los rangos tienen que ser muy grandes para que ustedes en el rango pequeñito se orienten. Para nosotros es un problema elaborar exámenes, no crean que es fácil. Alguna vez en estos años que llevo, casi nunca he tenido observaciones en el prefacultativo. Me hubiera estado suicidado. Vuelvo al encargo, miren, has equivocado. Ahora es fácil, ¿no? Pero hay que cargar la emoción. Es bien complicado. Una cosa es 200 estudiantes, pero otra cosa son 4.000 estudiantes que están mirando la UNSA, al menos no es la universidad cualquiera, la UNSA es la UNSA. Toda la ciudad está la atención, ¿qué está haciendo? ¿Quién es el director? Y cuando las cosas van bien, bueno, no nos felicitan, pero nadie comenta más. Por lo menos eso es lo que ganamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, estas cifras son así, variables, y fíjense ustedes, escuchen bien, eso puedo preguntar como examen. Únicamente entre 450 y 500 óvulos son los que llegan a folículos maduros, a folículos seleccionados. ¿Está bien? ¿Está bien? Y en la menopausia todavía llegan algunos, 500 folículos llegan. Yo no sé explicar cómo. Siempre que hay folículos, explico, pero esta parte será que tengamos que trabajar así, los autores describen. Eso en relación a lo que es la reserva folicular. Por si acaso, el tabaco, aquí no se ve. Yo, desde que nació mi hijo, es el último día, el mayor, es el último día que he fumado un cigarrillo. Ahora, ni de bolas, bueno, no, una forma de decir, ¿no? Pero no. ¿Pero por qué menciono? Porque las mujeres que fuman en la Argentina hablan del atado. ¿Qué tenés un cigarrillo? Le llaman así. Entonces tienen su encendedor, todo bien sofisticado. Inducen a fumar. Y el tabaco disminuye la reserva folicular. Ustedes pueden tomar o no tomarlo, no sé, pero esa información tengo que decir. Es decir, que al final llegan pocos óvulos en los momentos que no deberíamos tener esta lámina, no se ve, qué pena. Para esto quiero pues este diapositivo, que puedo seguir hablando. Hay conceptos así, fíjense, escuchen a ver. Escuchen. El óvulo, en la vida intrauterina voy a decir, donde, producto de la mitosis, el óvulo como tal está cubierto por unas células fusiformes. Eso quiere decir como
y como las células endoteliales. Pero estas células reciben el nombre de folículos primordiales. Ese es el término que deben estar acuñando. Folículo primordial es un óvulo, ¿sí?, que tiene una hilera de células fusiformes. Y así puede ser hasta un día de la menopausia seguir esos folículos así. Claro, obviamente que han entrado en la primera división meiótica, sí. Cuando estas células, por el proceso parácrino, por la influencia de las mismas células, empiezan a desarrollar estas células que están cubriendo este folículo y se denominan folículos primarios. La diferencia del uno con el otro es que, primera, folículos primordiales tienen una cubierta de células granulosas, pero que no tienen morfología. En cambio, en los folículos primarios ya son células cúbicas. Esto es lo que no se ve en el folículo primario. Y el folículo preantral o secundario ya son, cuando estas hileras de células son mayor a 3 capas de células. Pues ya estamos hablando de un folículo preantral. Esta lámina decía aquí, por ejemplo, estos folículos primario, inclusive el secundario, dicen esta lámina, hay que tomarlo así, no tienen influencia de la folículo estimulante. Ese detalle no lo dice Gaeta, no lo dice Gaeta, este es un autor reciente que por efecto parácrino se van a desarrollar. No tienen efecto de la FSH como en el contexto he dado a entender. La primera hormona es la FSH, que va a estimular a la proliferación de las células de la granulosa. Pero en este caso no, sino a partir del folículo preantral, que va a definir la ovulación, y antes de la ovulación, aquí nosotros estamos viendo, cambian los receptores y antes de la ovulación la LH va a producir. Y en realidad la ovulación misma es parte del pico de LH. Otra pregunta clásica son esas que voy preguntando, ¿no? Dice, la ovulación se produce por efecto del pico. ¿De qué? Es la LH. Responsable de la LH. Puede ser. En las opciones puedo preguntar FSH, puedo preguntar estrógeno, lo que quiera, pero en este caso es la LH que va a determinar entre los juegos locales un aumento de las prostaglandinas vasodilatadoras que van a aumentar el volumen de líquido y enzimas proteolíticas que van a degradar el estigma, y aproximadamente en el día 14 se va a producir la salida de este folículo. Y una vez que se ha producido la ovulación, entra a la formación del cuerpo humano. ¿Cómo andamos ahora? Qué pena. Yo realmente, disculparán ustedes, yo lo siento mucho. Voy a ver cómo arreglamos. Voy a tener que venir una noche antes para que se solucione, algo tengo que nadie toque, algo tengo que hacer, porque la vez pasada como que usted debe, ¿no? Y no ha puesto la mano. Algo, no sé. Entonces, pensaba terminar hoy esto, ¿ya? Para poder echar nos vemos mañana. Pero ¿se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Fase estrogénica, productor de estrógenos, que corresponde a lo mismo a la fase folicular y a la fase secretora, que son lo mismo por actividad. Y la fase lútea, cuerpo amarillo, producción de progesterona.
Pero no solamente progesterona, caracteriza cualitativamente, pero también se producen estrógenos y la fase secretoria. Bueno, nos vemos mañana.